Hola a todos, hoy nos encontramos con Lina Villa, quien es tecnóloga en administración de empresas, también es archivista profesional y actualmente se desempeña como consultora en gestión documental en todo el territorio colombiano. Ella nos está acompañando hoy desde la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, a quien le doy las gracias por aceptar esta invitación. Hoy nos quiere compartir un poco algunas recomendaciones, lecciones aprendidas y buenas prácticas que ella ha tenido con la experiencia de la elaboración y ejecución de proyectos que tienen que ver con los instrumentos de valoración documental en Colombia. Bienvenida, Lina. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Muy buenas tardes, Nelly, muy buenas tardes para todos. Encantada y para mí es un gusto y un honor realmente poder estar el día de hoy para compartirles las experiencias de lo que es este reto tan grande para nosotros como archivistas profesionales sobre la elaboración de estos tan mencionados instrumentos archivísticos de valoración documental ir incluso el día de hoy un poco más allá de esos retos de elaboración y es también poderles llegar a un alcance a partir de esas experiencias vividas en diferentes sectores, tanto en lo público como en lo privado, sobre los mismos ejercicios de implementación como tal, que en realidad siento que es uno como de los principales retos que tenemos el día de hoy y es no dejar que estos instrumentos se nos queden solo en el papel, sino que cuando en realidad vamos y lo hacemos funcional y lo hacemos real y le vemos esos buenos resultados al interior de las entidades, es donde sí realmente llega como ese ejercicio y esa sensación de gratificación de que lo hicimos bien hecho. Vamos a comenzar entonces a partir de estas experiencias. Vamos a hablar primero de lo que es esa fase pre de una proyección de elaboración del instrumento como tal. Hay que tener en cuenta diferentes factores, Neji. Entre ellos es primero ubicarnos, sobre todo como si estamos en sector público, si estamos en sector privado. Sabemos muy bien que bajo el sector público hay un gran apoyo desde el ejercicio normativo, desde ese ejercicio legal que tenemos de nuestro ente regulador, el Archivo General de la Nación, y que sabemos que han venido surgiendo otro tipo de normas, ¿cierto? Ley de transparencia, antitrámites, acceso a la información pública y etcétera, que nos van a dar ese respaldo. En el sector privado, si bien ahorita nos hablan mucho de estas regulaciones, el ejercicio que hizo el Archivo General de la Nación con sus respectivos ministerios y a sus ministerios con sus respectivas superintendencias, pues sabemos que ya también hay muchos sectores regulados y con resolución en mano, cada uno de estos sectores, transporte, salud, las cajas de compensación, supervigilancias, que fue de las últimas que se emitió a mediados del año pasado y entre otras, pues también se han motivado precisamente a ponerse al día con este ejercicio de elaboración. Entonces, primero es eso, es saber y es ubicarnos en ese ejercicio normativo. Segundo, en el momento de proyectarnos hay que tener en cuenta recursos y no quiero, y créeme que poco voy a hablar de lo que pueda ser una limitación económica, porque sabemos que ese va a ser la discusión en todas, pero vas a ver que no lo voy a hablar tanto así porque siempre he entendido que querer es poder y que definitivamente así sea con pocos recursos el hecho de que pueda existir ese profesional o ese doliente al interior de la entidad o de la empresa, pues vamos a tener unos buenos resultados. Tenemos entonces ese periodo administrativo en el que nos encontremos. Ahorita, por ejemplo, por experiencia lo digo, en estos cambios de periodos que tenemos de alcaldes y entre otros, pues puede ser difícil pensar en una proyección de una elaboración de un proyecto cuando apenas nuestro alcalde está aprendiendo a ser alcalde, pues no se va a encargar tanto del ejercicio de gestión documental y de cumplirle como tal. Entonces, esos factores también nos van llevando más como un ejercicio previo de poder hacer estudios de mercado, de mirar cómo estamos en términos de cumplimiento, cuál va a ser esa destinación en tiempo, recurso, etcétera, que se le va a entregar al proyecto como tal. Otro punto que tenemos en cuenta dentro de esta elaboración del proyecto es saber que sí vamos a contar con el recurso humano necesario, ¿cierto? Sabemos que somos pocos, todavía ya cada vez somos más, pero aún así seguimos siendo pocos los archivistas profesionales o este personal que realmente se encuentre calificado y que también hay que tener en cuenta que como es un instrumento archivístico que no hacemos solitos, o sea que por más que queramos, que contemos con la experiencia, yo, por ejemplo, acá he trabajado con más de 58 entidades, tanto públicas como privadas, y todavía siento que necesito y que lo seguiré sintiendo ese abogado,
ese administrador, ese ingeniero de sistemas industrial, todavía voy a sentir la necesidad de contar con ese historiador para poder entregar esos buenos resultados y que en realidad sea un ejercicio único para el contexto de esa entidad en la que me encuentro. Y pues ahorita te cuento que he tenido la oportunidad de trabajar con Cartagena, Barranquilla, pues Santa Marta, Bogotá, Antioquia, toda la parte del Valle del Cauca. Encontrar en cada región ese equipo interdisciplinario calificado se hace un poco complejo, pero pues no imposible. O sea, créeme que incluso como en los lugares más recónditos y he podido contar con ese personal que me ha sabido acompañar. Tenemos también saber hasta qué punto, desde ese inicio del proyecto, hasta qué punto vamos a llegar, si vamos a llegar a una aprobación interna y a un ejercicio de implementación cuando nos encontramos en una empresa privada, si vamos a llegar a ese proceso de convalidación cuando nos encontramos en una entidad pública, que ya más adelante vamos a hablar de ese ejercicio de convalidación, si vamos a llegar a estas inscripciones en el RUS, ¿cierto? Que también sabemos que es como otro filtro del saber que lo hicimos bien, porque incluso aún convalidadas en la inscripción en el RUT, nuestro ente regulador puede llegar y decir, hay este error y se debe de corregir y puede existir una devolución y todavía hasta ese punto podemos vivirlo. O simplemente saber que sí, nos vamos con todo y vamos a llegar hasta esa fase de implementación y aplicación final del instrumento, que ahí es donde yo les digo, es donde decimos todo este esfuerzo de años, porque tampoco vamos a tener tablas en un mes o en 2 meses. Sabemos que es un proceso de años, vamos a decir, todo esto ha valido la pena, ¿cierto? Lo otro es saber que nosotros no llegamos a estas entidades o a estas empresas y estas empresas no nos dicen, perfecto, te hemos estado esperando, esta es toda la información que necesitas, mira acá todos tus actos administrativos, estos son nuestros periodos evolutivos, simplemente revisa nuestros inventarios que están completamente al día, allí vas a tener toda la clasificación. Entonces, ese también puede ser como esos primeros ejercicios situacionales donde decimos, venga, tranquilos, no se preocupen, porque hay empresas que comienzan, ay, es que yo no tengo nada, no es que eso es un fondo acumulado, ¿de dónde nos vamos a sacar los actos administrativos? ¿Dónde estará, por ejemplo, en el tema de tablas de valoración documental, que he tenido la oportunidad de reconstruir contextos históricos de más de 200 años? Pues imagínate el acto administrativo, la ordenanza por allá del distrito parroquial, cuando en ese momento se llamaban de esta manera, y saber que todo va a estar, nuestra llegada eso no va a pasar. Entonces, saber que existen esos limitantes que no van a ser a los únicos que les suceda, pero que definitivamente vamos a darle la mejor solución al ejercicio, pues porque de todas formas somos profesionales de la información y de eso se trata nuestro resultado y es qué vamos a hacer con lo poco o mucho que nos entregue la entidad, ¿cierto? Y pues obviamente hay unos, ya en este primer ejercicio de proyección previo, hay otros gastos que se deben de tener en cuenta, que siempre he dicho, yo siento que a nosotros como archivistas nos queda faltando como ese plus de que nos ayuden a cotizar, porque entonces hay otros gastos que ingresan variables como unas pólizas de cumplimiento. En este ejercicio, por ejemplo, ya por experiencia lo he vivido, lo hago por pólizas de cumplimiento de responsabilidad civil extracontractual, porque sabemos que esas entidades a quienes les vamos a prestar servicios, sobre todo cuando tienen ejercicios de convalidación, pues podemos pasar 1 año y hasta 2 años en el peor de los escenarios, o pues lamentablemente hasta incluso mucho más, en esos ejercicios de acompañamiento a la convalidación y pues para poder nosotros ser garantes de la calidad de nuestro entregable, pues me parece muy conveniente acordar esos gastos de esas pólizas, ¿cierto? Entonces, esos son los imprevistos, de pronto temas de desplazamiento, etcétera, que debemos de tener muy presentes en esta parte de esta prefase de la elaboración del proyecto como tal. Listo. Pasaríamos entonces a ese segundo momento. Le quiero hacer zoom a lo que te decía hace unos minutos de las empresas no nos están esperando con todo sobre la mesa. Entonces, ¿cuáles son esos factores o esos
plus que nos pueden ayudar de manera directa o indirecta a hacer un mejor ejercicio de recolección de información. El primero es saber si la entidad cuenta con un sistema de gestión integral, si tiene un sistema de gestión de calidad, si hay un listado maestro de documentos, y es pedirlo desde el principio. Me ha sucedido, por ejemplo, que cuando ya estoy en esa fase final, cuando ya estoy ya en ese ejercicio de revisión final con los productores, pues ya por allá sí aparece el listado maestro de documentos y veo que me quedaron faltando un mundo de tipologías. Y entonces yo digo, bueno, ¿dónde los ubicamos? En efecto, se pueden reclasificar, pero si lo hubiese hecho desde un principio, íbamos más a la fija, íbamos mitigando ese riesgo. Lo otro que realizo muy a experiencia es antes de llevar a cabo las entrevistas, realizo un ejercicio al que le llamo sensibilización. No es una capacitación, es una sensibilización con aquellos que van a ser las personas claves o los encargados directos de la atención a la encuesta como tal. ¿Y esto con qué fin? Les explico generalidades, qué es un documento, archivo no es solo documento electrónico, no es solamente documento físico, entran nuestros documentos electrónicos, eh, que debe de conocer el trámite no solo de su puesto de trabajo, que debe de conocer el trámite de toda la oficina como tal, porque no se elaboran tablas por cargos, se elaboran tablas por oficinas. Entonces es como preparar bien a esas personas previamente para que puedan, sí, tomarse un promedio de 2, 3 días más. Luego de la sensibilización comienzo con el agendamiento de las entrevistas, ya cuando hayan preparado todo su ejercicio de recolección de información con los compañeros. Eh, También es importante entender lo que te decía al principio de ese contexto, también puede ser un estudio previo de parte de nosotros como profesionales y es saber esa entidad exactamente a qué se dedica, o sea, cuáles pueden ser sus funciones. Me pasó, por ejemplo, con un proyecto acá en Antioquia, tablas de valoración documental, por ejemplo, de EPM, cuando tú reconoces una entidad y dices, pues solamente presta servicios públicos, pero luego te das cuenta que tienen proyectos de infraestructura, que tienen proyectos de redes, que atienden en otras regiones. Entonces todo eso se te va creciendo y se te va volviendo un mundo y dices, no era tan sencillo y hay que entender también todo ese contexto en ese ejercicio de recolección de información. Listo. Y pues ya obviamente también saber si tienen inventarios documentales. Hace poco viví una experiencia donde tuve que organizar un fondo documental de 20 años en el que uno dice, pues debes aplicar tablas de valoración documental, pero no, era un fondo de 20 años al que le debíamos aplicar tablas de retención documental. Pues yo no tenía enfrente a esa persona que produjo esa acta de reunión hace 20 años, entonces lo que me tocó hacer fue poner a hablar a ese inventario y decirle, venga inventario, cuénteme qué es lo que existe en este fondo documental desde hace 20 años. Entonces es saber dentro de ese contexto y la necesidad que está teniendo en estos momentos esa empresa, porque incluso lo de hacer las salas de retención documental fue una instrucción directa desde el Archivo General de la Nación, porque tuvimos que llegar y tocarles las puertas y decirles, venga, yo le decía a ese proyecto, esto es un proyecto antiarchivístico, pero no era para nada antiarchivístico y hoy que ya veo ese fondo documental con esas 25.000 unidades documentales organizadas, todas bajo un principio de procedencia, rompiendo un poquito ese principio de orden original porque no podíamos dejar el fondo acumulado y verlo ya en ese resultado final. Uno dice, pues es increíble, pero esto se pudo y si se pudo de esta manera, se va a poder de muchas otras y en cualquier otra entidad. Entonces, es también una invitación a mis colegas a no sentirnos limitados por esa costumbre de es fondo acumulado, tabla de valoración. No, es fondo acumulado y qué es lo que la empresa necesita. Retención, perfecto. ¿Qué vamos a recopilar y qué necesitamos para hacer esas tablas de retención documental? Hay que ir rompiendo un poquito paradigmas en ese ejercicio tan estricto del cumplimiento metodológico porque necesitamos es entregarles resultados funcionales a las entidades para las cuales ofrecemos esta consultoría. Listo.
Tenemos también ya, pues una vez se ha hecho todo ese ejercicio de recolección de información, teniendo claro todos esos aspectos administrativos del proyecto, económicos, técnicos, recursos, etcétera, ya entrando en materia, tomando esa información que tenemos como base recolectada, pues pasamos ya a un ejercicio más técnico, más operativo de lo que es la sistematización de la información. ¿Listo? En ese ejercicio de sistematización que tenemos, pues ya entramos nosotros como profesionales y si es posible de entrada contar con parte del equipo interdisciplinario que te ayude, por ejemplo, a dar la interpretación de una norma al momento de denominar una serie o una subserie documental. Si puedes saber las formas básicas, mira, Neji, sinceramente hay algo que yo he visto mucho en muchas entidades y pasa con una serie muy particular y es la serie Actas. Y es que creemos que porque se llama Actas o nos vamos simplemente a su denominación, pues todas las actas hacen parte de la serie Actas. Entonces nos encontramos instrumentos donde vemos la serie Actas y la subserie Actas de visita, Actas de seguimiento, actas de inicio, actas de finalización, actas de entrega, etcétera. Y no, porque entonces uno dice, aquí estamos fragmentando, porque se nos olvida algo tan básico y es ese concepto de qué son las series. Son documentos que tienen contenido homogéneo. ¿Cuál es la homogeneidad de las actas? Pues que hay un cuerpo colegiado tomando decisiones, un comité, un consejo, una asamblea, una junta. Por eso hay actas de comité, de consejo, de asamblea y de junta. En una visita, en un seguimiento, en una entrega, en un inicio y en una finalización, no son cuerpos colegiados. Entonces, no siempre los documentos se llaman o van a la agrupación de cómo está denominada la tipología. Y eso hay que tenerlo muy claro al momento de hacer este ejercicio ya de clasificación, ¿cierto? Lo otro es saber, ahorita en este ejercicio de la implementación como tal, de la elaboración de estos instrumentos, nos encontramos con muchos colegas curiosos, sobre todo estos amiguitos de sistemas y de programación de sistemas de información, de software, etcétera, que lo que están haciendo es proyectando software. Entonces ya no solamente hablamos de SGDAs, créeme que no, ya estamos hablando de sistemas que nos están ayudando a cargar la información desde la encuesta. Ni siquiera tiene que ser por inteligencia artificial para que no nos vayamos pues como a esos tan altos extractos, pero desde lo más básico sí nos están ayudando como tal a tabular esa información, identificar esa serie, esa subserie, codificarla, y entonces esto también nos va a ayudar muchísimo a hacer el ejercicio no tan manual, no tan de cacharreo, sino en realidad más basados en estas ayudas como tal. Lina, y ahí te quiero complementar con algo que no sé si de pronto lo vas a mencionar, es que a veces tampoco es que necesitamos la super tecnología para automatizar cosas. O sea, a veces un Excel, que casi todas digamos que las organizaciones cuentan con un Excel, o ya sea, digamos que el proporcionado por Google, o ya sea el de Microsoft, pero un Excel yo lo puedo optimizar para que me hable solo, o sea, para que me tabule información, para que me saque estadísticas, para que, digamos, que me haga demasiadas cosas que me sirvan a mí para minimizar ese trabajo operativo de carpintería, en lo que perdemos mucho tiempo, sobre todo cuando tenemos que organizar que alfabéticamente, que organizar, que ponerle unos códigos, que numéricos o alfanuméricos, que bla, bla, bla. Son temas de carpintería que sí se puede, digamos, que automatizar la misma herramienta, hablando desde un Excel básico, eso lo puede hacer el Excel. Entonces sí es importante como tener claro esto allí. Claro que sí, incluso, o sea, tenemos compañeros que han sido desarrollos o programaciones o con códigos en Excel hechos por nuestros mismos colegas archivistas que nos han ayudado muchísimo y crean macros, etcétera, y o sea, créanme que es realmente un apoyo. Entonces, esa parte es muy importante porque reitero lo que decíamos al principio, no todo es el recurso económico, con lo que tenemos hay muy buenas herramientas para entregar excelentes resultados. Listo. Una vez contamos ya con ese ejercicio de sistematización de la información, tenemos identificadas nuestras series y nuestras subseries, existe esa denominación como tal
Bueno, también en ese ejercicio de denominación hay algo importante y sabemos muy bien que viene desde ahorita, desde el Acuerdo 04 del 2019, y es esa obligatoriedad del uso o aplicación estricta del banco terminológico que nos entrega el Archivo General de la Nación, que a veces nos podemos sentir muy limitados. Ahí nos dan como un poquito de gabelita y nos dicen, pues si no está de acuerdo, por lo menos argumentelo. Entonces uno dice, ay, ¿será que les doy la peleita y les argumento? Definitivamente nos vamos con lo que allí tenemos, pero acá de una manera muy crítica, pero sí siento mi precedente, y es que hay unas con las que definitivamente no estoy de acuerdo y raya como con todo lo que es el contexto. Entonces digo, bueno, por un lado está esta parte estricta, pero también si nos están dando la opción de contar con un equipo que nos ayude a argumentar ese cambio, bienvenidos sean los cambios, y también he hecho ese ejercicio argumentativo como tal. Pasando entonces ya a esta denominación, a este listado de series y de subseries. Neji, tienes el micrófono cerrado. Antes de pasar al próximo tema, quería complementar algo allí con relación a los tipos documentales y lo conecto con algo que dijiste ahorita de las actas de visita, de inicio y todo esto, que no por el hecho de llamarse actas significa que van para el mismo paquetico de las actas, porque no es simplemente una cosa alfabética o una cosa toponímica que me permite pues a mí, digamos que clasificar la información, sino que es ver realmente si es una serie documental con la definición que ya sabemos de lo que es una serie o es un tipo documental que hace parte de otra serie documental. Un acta de inicio, un acta de finalización puede ser divinamente de un contrato, de cualquier tipo de contrato, ¿cierto? Para no entrar en esos detalles. Entonces, uno tener como muy claro en cuanto a ese nombramiento de los tipos y de las series. Y otro, el Banter es una herramienta que antes no contábamos con ella, que hay que aprovecharla sin que signifique que eso ya nos va a, digamos, que vamos a evitar pensar y que cuando no aplique en el contexto en el que nosotros estemos trabajando, entonces simplemente vamos a tratar de acomodarlo como sea, porque tampoco es que las instituciones tengan que acomodarse a una clasificación que ya está, pues los archivos son el reflejo justamente natural de cómo funciona una institución. Entonces, específicamente con el tema de los tipos documentales, ahí yo, por ejemplo, tengo una crítica con relación a que el Banter sea obligatorio, porque los tipos documentales son la producción de acuerdo con un procedimiento o un trámite interno que tenga una institución. Y puede que yo como entidad, yo tenga una función, obligatoriamente tenga la función de contratar, ¿cierto? De contratar personas, voy a suponer, pero no necesariamente significa que la manera como yo administro el personal, ¿cierto? Y cómo notifico cosas y bueno, internamente cómo manejo muchos asuntos que son actividades producto de esas grandes funciones, significa que vayan a hacer lo mismo para todos. Entonces puede que yo en la entidad donde estoy genere dos formatos diligenciados que se convierten en un registro para dos actividades que en otra entidad puede ser una sola actividad y puede ser un solo documento. Entonces también es como que tengamos claridad sobre eso de que no necesariamente los tipos documentales que estén en el Banter tienen que ser los tipos documentales que siempre nos vamos a encontrar en una entidad porque probablemente no genere todo eso. Hay unos, digamos que hay un marco de referencia muy interesante y bueno, lo que tú decías, tenemos esa gabelita de poder, espero que quienes estén viendo este video de otros países entiendan que es gabelita, que es como esa posibilidad de poder, digamos que argumentar técnicamente cuando algo no aplique. Listo. Gracias, gracias por la aclaración del término de Gabelita. Sí, es una opción que nos da de poder argumentar la diferencia. Bueno, acá he tocado hacer algo muy importante, Neji, y es con lo que le voy a hacer antesala al punto que sigue, que es la valoración documental, y es esa particularidad de la misión de cada entidad. Hace poco teníamos una discusión entre profesionales sobre qué pasa con los derechos de petición. ¿Por qué en algunas entidades pueden ser de selección y por qué en otras entidades son de conservación total? Es más, esto alcanza a ser tan crítico y tan particular en cada entidad que ya me pasó porque tuve la oportunidad de hacer estos instrumentos para una personería, y en esa personería tenemos dos tipos de derechos de petición. Una es la serie de derechos de petición que expide esa personería en términos administrativos, un derecho de petición a la alcaldía, un derecho de petición al consejo,
pero también están esos derechos de petición serie misional que recibe la personería de parte de los ciudadanos que van a comenzar con todo su proceso para la que requieren esa atención. Entonces, y créeme que en estos momentos todavía estoy en ese ejercicio de convalidación después de año y medio porque no hemos podido llegar a un acuerdo con el ente convalidador sobre esa particularidad que tienen estas entidades como tal. Entonces, mira, algo tan simple como una serie y generar esas diferencias según el contexto en el que se encuentra, según la entidad que sea. Esto nos lleva entonces ya a entrar en este ejercicio de valoración donde no podemos aplicar Banter estrictamente porque si yo me voy a Banter puede ser que me encuentre son de selección, pero que ya sabemos que pueden haber otros factores como pues esos que son misionales, que pueden ir a demandas, que después de que tiene que ver con menores de edad, entonces hay que esperar a que ese menor de edad que hoy está siendo abusado teniendo un añito, tenga 80 y se muera para poder salir del expediente. Entonces, ahí vamos casi que a una conservación total porque no sabemos el día de mañana ese caso a qué nos pueda llevar. Entonces hay que entender todo este ejercicio contextual. Entonces, en esta parte de valoración es lo primero de lo que, que quiero de hablar y es ese principio de contextualidad de la que han venido hablando pues últimamente grandes profesionales y escritores pues, al respecto. Y es, bueno, ¿qué está sucediendo en ese contexto social, económico, político, cultural en el que se encuentra esa entidad que bien puede ser pública, pero que también puede ser privada y que a partir de ese principio pues tenga una implicación que repercuta como tal socialmente y a futuro? O yo pongo este caso y se los explico en las empresas privadas o también en las públicas en el comité. Les digo, el principio de contextualidad es tan importante que uno podría decir, ay, hoy todo, cuando vivimos en pandemia y esos registros de ingreso, yo hoy un registro de ingreso lo puedo dejar tranquilamente como un instrumento de control y en 3 años eliminarlo, pero qué chévere sería si en 50 años, en 80 años, un historiador, un investigador, un archivista como tal llegue y encuentre unos registros donde diga el nombre de la persona, el número de cédula, 38 grados. 37 grados y van a decir, pero ¿por qué tomaban la temperatura para entrar a un edificio o a una oficina administrativa? Pues, ¿para qué la temperatura? Pero hay que entender que dentro del contexto estábamos viviendo una pandemia y nos tomaban las temperaturas para poder entrar a todo lado. Entonces, es muy importante saber por qué debemos de dejar como tal esa muestra, por muy básico que sea como tal ese registro o muy simple que veamos ese contenido. Siempre pensar en ese usuario del futuro y no es el mañana ni la otra semana, es pensar en años para qué puede servir como tal esa información. Tenemos también la importancia de la participación del equipo interdisciplinario sobre todos los análisis como tal que les hagan. Me pasó también hace poco, hace un año más o menos, con otra entidad pública donde tenían como instrumento de control el registro de cuántas veces se abría y se cerraba una puerta. Entonces, claro, pues yo como artista llego y digo, no, pues el registro de la puerta de 3 años, y eso que siendo mucho, para mí sería documento de apoyo. Pero entonces llega el abogado, nos levanta la mano y nos dice, si llevan el conteo de cuántas veces se abrió una puerta, acá el problema es que hay detrás de la puerta. ¿Quién está accediendo a ella? ¿Cuántas veces la abre esa persona? ¿En qué momentos del día y para qué lo hace? ¿En qué momento puede ingresar otra? En efecto, eso nos llevó a volver a consultarle al productor, porque en el momento en que hicimos la entrevista, pues no se preguntó más a fondo por qué llevan el control de cuántas veces se abre una puerta. Nos dice, claro, es que custodia información confidencial, privada, etcétera. Entonces, allí ya ese registro de control, llega el abogado y dice, pues no puede ser 3 años, puede ser 15 años, porque se puede presentar algún proceso de demanda de lo que pasó detrás de esa puerta. Entonces, es entender ese análisis y obviamente este equipo interdisciplinario pasa a tener, obviamente, otra visión de lo que pueda estar pasando con aquello que estamos valorando e ir más allá. Nuestra historiadora, por ejemplo, o un historiador también puede llegar y decirte, lo vuelvo y toco el tema del COVID, que fue quien me hizo caer en cuenta y qué pasaría si en 50 años queremos investigar cómo hicieron para mitigar esa pandemia y qué restricciones o qué medidas tomó la entidad para darle cumplimiento a este acontecimiento mundial. Una valoración secundaria para lo que podamos estar viendo como un simple registro de control.
El tema del soporte normativo que alcanza a variar tanto y que pues a veces se nos vuelve no tanto nuestro aliado, sino nuestro peor enemigo, porque sabemos muy bien por los acuerdos que teníamos expedidos antes de nuestro acuerdo único y es ese contexto que debemos de darle ese soporte. Mira que en las tablas de valoración, por ejemplo, nos vemos sometidos a que dependiendo del periodo y si existía, por ejemplo, cuando en el tema de los documentos contables, por allá por el Código de Comercio hablábamos de 20 años de custodia, pero que llega nuestra ley antitrámites y nos puede reducir esos términos a 10 años y 10 más garantizando su reproducción exacta. Entonces, es saber que los que teníamos hace tantos años se deben de conservar por 20 y otro tiempo más acá ya vamos por 10, o con el tema de las historias clínicas que primero se hablaban de 15 años, ahora ya hablamos de que se duplica si tiene que ver con temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario y etcétera, ¿cierto? Entonces es saber ese soporte normativo, no es solamente leer la norma por leerla o decir, ah, esto tiene que ver con este documento, no, es saber en realidad cuál es la instrucción que nos está dando. Y es que miren, en el tema del soporte normativo, me pasó en una clínica precisamente, el instrumento ya estaba convalidado, ya habíamos narrado en el procedimiento muy juiciosamente, son 15 años y 15 años más, si tiene que ver con derechos humanos, etcétera, y llega el gerente de este hospital, era un hospital infantil, entonces ahí miren, no es cualquier hospital, o sea, no es simplemente ubicarnos en un sector y decir para todos los hospitales, no, estábamos en un hospital infantil, eso que nos lleva a derechos humanos directamente por niños. Y llega y él dice, sí, muy lindo les quedó. Acá hay un problema más grande. ¿Cómo vamos a saber desde la historia clínica que esta va a ser parte o que viene ya un niño por violación, por maltrato, por falta de derechos humanos? Y eso llevó incluso mire, a mandar a llamar al de sistemas para que creara un botoncito desde la historia clínica donde le dieran clic al botoncito cuando tenía que ver directamente con estos derechos, para que de una vez pasara ese criterio de que eran las que se iban a seleccionar. Entonces, por un lado se duplicaba el tiempo de retención y además eran las que iban a ser parte de esos criterios de selección para pasar a esa conservación total y era simplemente un soporte normativo. Entonces, a todo lo que puede llevar ese soporte normativo ya en ese ejercicio de la implementación. Tenemos también que la derogación de la circular, y no sé esto que, créeme que es algo que he tratado últimamente con personal del Archivo General de la Nación, con otros profesionales, porque siento que culturalmente no hubo algo que nos dijera, ya no aplica, y lo seguimos aplicando porque para nosotros la circular 03 del 2015, mejor dicho, eso era la última palabra. Y de un momento a otro llegan y nos dicen, no aplica, no es obligatoria. Y yo digo, ¿por qué? Y me dicen, porque el acuerdo 04 del 2019 la deroga. Entonces me tocó llamar a una abogada amiga y decirle, venía, ayúdame a entender por qué me la deroga. Y ella me dice, claro, Lina, porque deroga la 03 del 2014 y la 04 del 2014. Me confundí, la cero, sí, la 04 del 2003, sí, Estamos hablando del la cero, acuerdo 04 del del acuerdo. 2013 y hay un El acuerdo acuerdo 04 del 2013, sí. exacto. Y la circular 03 del 2015 está basada en el acuerdo 04 del Mm, 2013. Cuando se emite el acuerdo 04 del 2019 y nos deroga el 04 del 2013, pues inmediatamente le quita también esta obligatoriedad a esa circular 03 del 2015. Entonces, cuando llegamos y decimos, podemos valorar sin necesidad de aplicarla por obligación, y aquí voy con esto, no todos los planes, proyectos, programas, informes son de conservación total, sino que podemos aplicar nuestro ejercicio de valoración y decir, venga, estos sí, estos no, este que le obliga a este sí para que nos puede servir a futuro. Entonces, nuevamente siento que nos dio como un respiro y una posibilidad de creer más en nuestro criterio y en nuestro ejercicio, obviamente haciéndolo responsablemente con todo el equipo interdisciplinario, pero nos entrega como ese respiro, ¿cierto? De háganlo de una manera más autónoma.
¿cierto? Entonces, esa parte en el ejercicio de valoración. Otro punto importante al momento de elaborar estos instrumentos y es que créanme que desde lo más básico como lo es el uso del formato, donde podemos dejar plasmados, por ejemplo, con el tema de la valoración, sabemos que hay unos que elaboran fichas de valoración, otros en mi caso que desarrollé un propio formato de matriz de valoración y yo sé que muchos colegas al día de hoy hacen uso de ella y eso me encanta porque siento que lo hicimos de una manera más funcional, práctica, el uso del Excel, lo decías ahorita, los filtros, etcétera. Entonces, es poder hacer uso como esas herramientas básicas. Pues habrán otros que dejarán su criterio plasmado, elaborarán actas de validación por cada serie y subserie, y bueno, ahí simplemente el ente regulador nos dice, demuestran que el equipo interdisciplinario existió y nosotros ya miraremos la forma de dejar esa evidencia. Eso frente al ejercicio de valoración. Pero entonces también algo tan básico, ya pensando en ese entregable final, en la consolidación de ese cuadro de clasificación, en ese formato de tabla de valoración o de tabla de retención, sabemos que existe un mini manual para la elaboración de estos instrumentos que tiene un formato base para poderlos presentar y que lo que hemos hecho es incluso desde el Excel exportar por correspondencia cruzada a que nos saque el formatico en el cuadro como lo hemos hecho, y miren que ahí no está hablando de un desarrollo de un software, de Excel a Word, pasa y pasa el cuadrito, herramientas muy chéveres, pero es saber que si vamos a pensar en para qué nos pueden servir además estas tablas de retención, nuestras tablas de valoración o incluso este cuadro de clasificación a futuro para la elaboración e implementación de otros instrumentos, es poder diseñar y pensar esa base de ese uso de formatos no tan estricto a lo que nos entrega el AGN, por lo menos en las empresas privadas que tengo esa autonomía, tiendo más a aplicarlo o incluso en las entidades públicas, saber que para ese ejercicio de convalidación pues tenemos que respetar el formato, pero que también tranquilamente podemos diseñar nuestras propias bases de datos donde podamos incluir otros campos Ujú. y no se nos vuelvan los instrumentos una repetición de una repetidera que si ya actualizó en la serie o ya actualizó la tipología la tenga que actualizar en otros 5 formatos más, porque entonces son la base para elaborar tablas de control de acceso, para elaborar índices de información reservada y clasificada, para proyectar nuestros esquemas de publicación, etcétera. Entonces es hacer uso de ese formato y esos diseños propios que nos van a ayudar a implementar como tal otros instrumentos. Otro punto muy importante y es que yo era, y les voy a decir aquí cómo me ha cambiado la percepción. En el tema del procedimiento de la narración dentro del instrumento de TRD y de TBD, para mí entre menos era más, ¿cierto? O sea, ¿para qué voy a repetir el tiempo de retención? ¿Para qué voy a repetir esa disposición final? Eh, pero sí, al momento de que ese productor o esa persona que en realidad iba a tomar ese instrumento y como tal lo iba a implementar en estos ejercicios de sensibilización y capacitación, sí entendí que se tenía que decir, o sea, que para lo que nosotros es tan obvio, como Ujú. que ahí dice AG1, ¿cómo no lo van a entender? No, no es tan sencillo, no lo entienden. Entonces, menos no es más. En realidad, en el ejercicio del procedimiento, que se deje claro qué es ese contenido, porque muchas veces, y acá ahorita ahondo más en este tema, pero choca mucho la denominación. Si toda la vida le llamaste hojas de vida y hoy el instrumento archivístico te dice son historias laborales, inmediatamente va a decir, entonces, ¿qué más lleva? ¿Cómo que tengo que hacer una historia? ¿Será que entonces tengo que meter todo ahí? Entonces, ¿qué será? Entonces, o me ha pasado muchas veces, yo les digo, este es el informe de tal cosa. ¿Qué es eso? Yo nunca he hecho informes. No es que era el reporte que estabas presentando, pero en realidad no es un reporte. De ahora en adelante lo vamos a llamar informe. Entonces, sí es importante dejar claro esa descripción. Decir en qué momento comienzan a contar los tiempos de retención es crucial si usted quiere aplicar sus tablas. Créame que para el productor, él puede decir, yo, ¿cómo así que yo tenía que transferir ese contrato que se venció, pues que se finalizó hace 5 años y yo no, todavía no lo voy a llevar, no, que yo todavía lo sigo consultando. Mi jefe de pronto me pregunta de ahí cualquier cosita, no.
Cuando ya le dices, venga, tranquilo, que es que igual usted puede seguir consultando, pero no lo puedes dejar tus 5 años, ni tus 10 años, ni los 20 años que prestes el servicio para esta entidad, sino que hay unos tiempos que se deben de respetar. Eso va generando y cambiando la cultura en estos productores. Que digan por qué la valoración primaria, por qué la valoración secundaria es la forma en que llevamos esos criterios que nos brindaron el equipo interdisciplinario, porque no falta el que diga, ¿por qué lo tengo que conservar? Yo que eliminaba eso cada 3 meses, ¿cómo así que ya lo tengo que guardar siquiera 3 años? O no, yo que, ¿cómo así que lo tengo que transferir? ¿Y por qué no me puedo quedar acá con él toda la vida tomando tintico encima de ellos cuando son documentos patrimoniales porque son vitales o esenciales? Entonces, cuando yo llego y les explico eso dentro del procedimiento, pues de cierta forma también se va generando conciencia sobre esos niveles de importancia que tienen estos documentos que se están produciendo. Y pues también poderles brindar un instructivo de lectura que puede ir tranquilamente acompañado de un ejercicio de sensibilización y capacitación al final. O sea, para mí es tan importante en estos proyectos sensibilizar previo a las entrevistas para que dimensionen esa importancia de cuál va a ser el aporte y que desde entrada se vayan apersonando el ejercicio, como al final decirles, miren, con esto que ustedes nos dijeron, con esta información que nos entregaron, este es el resultado final, esta va a ser su herramienta de trabajo de ahora en adelante. Vengan que ustedes la deben de conocer y nuevamente apropiarse de ella. Entonces es súper importante explicarles desde lo más básico del instructivo hasta que socialicen como tal y se sientan apersonados de eso. Una vez tenemos ya todo el instrumento elaborado, ya tenemos como tal esas tablas de retención, volvemos y retomamos y tocamos la puerta en unos aspectos administrativos. Primero, las citaciones hacia el Comité de Gestión y Desempeño o por Comité Interno de Archivo si estamos tratando en entidades públicas. Yo quisiera decir que eso es la maravilla, pero créanme que para mí ha sido uno de los puntos más críticos por experiencia. Yo entiendo toda su metodología con mi PG y todo esto, pero siento que los temas de gestión documental pueden pasar a un segundo plano cuando dentro del acta del Comité de Gestión y Desempeño se está hablando de un proyecto de infraestructura de miles de millones de pesos, proyecto social de también X cantidad de dinero con un impacto, con un proyecto de 10 años a largo plazo, donde se tienen que contratar 300 personas y dimensionar el recurso, al lado de el proyecto también de comunicaciones y tecnología, donde se va a adquirir tecnología de punta para la atención de, y llegan nuestras tablas de retención documental. Y no le quiero restar importancia, pero siento que sí se la restan. Y eso afecta muchísimo, incluso para aquellas entidades que siguen conservando su comité interno de archivo por esta misma razón. Me encanta que lo hayan hecho y lo hayan visionado de esta manera porque se cita durante 1 hora, 2 horas o las horas que sean necesarias para entrar, presentarlo, evaluarlo, tomar decisión. De cierta forma, este comité hace parte del equipo interdisciplinario. O sea, sí, nosotros podemos tranquilamente, y en mi caso como consultora o como proveedora del servicio, yo puedo llegar con todo mi equipo altamente capacitado, etcétera, pero no es lo mismo la forma en que mi abogada pueda ver esos dos derechos de petición a la forma en que el abogado de la personería llega a ver esos dos derechos de petición. Entonces, es tan importante poderle socializar a ese equipo interdisciplinario que es ese comité interno de archivo, que si por mí fuera y si en manos de Lina Villa estuviese tomar esa decisión, yo lo saco de gestión y desempeño inmediatamente, basada en las experiencias que he tenido al respecto. Sin embargo, es nuestra realidad, ¿cierto? Ahora bien, ahorita cuando les hable de convalidación, vamos a ver que incluso en ese punto esto sigue siendo un problema de restricción en el ejercicio de TRD. Ya
la otra cara de la moneda es en el sector privado y es donde sigue existiendo ese comité interno de archivo. Todavía no nos llevan por allá a esa alta gerencia. O sea, es que qué rico como encontrar un punto medio, pero todavía no nos llevan a esa alta gerencia, entonces hay poca disponibilidad. O sea, citar al gerente o al representante legal de una empresa a que nos escuche hablar 1 o 2 horas de tablas de retención documental y de lo maravilloso que va a ser y los beneficios que trae para su fondo documental. No, el tiempo es limitado. Sin embargo, no imposible. O sea, créanme, y ahorita les hacía mención de las 50 y piquito de empresas para las que he estado y no ha existido una sola que yo diga, no me prestaron atención, no hice nada, ahí les dejo, jamás. O sea, siento que incluso también me ha pasado, y no todo es malo, gerentes donde las reuniones a las 3 y faltando 10 el gerente ya está sentado y está esperando que todos lleguen. Y también si ese gerente llega, todo el mundo corre, porque si el gerente tuvo tiempo, pues con mayor razón el contador, el de sistemas y etcétera. Entonces, no todo es malo, no todo es negativo, pero lo que sí hay que hacer es entender y tener esa capacidad de no frustrarnos, porque el maravilloso o como lo planeamos o como nos lo imaginamos tampoco alcanza a ser. Y otro aspecto administrativo muy importante, vuelvo y retomo el tema de si lo has llamado hojas de vida toda la vida, pues porque ahorita lo vas a llamar historias laborales. Y esto hace parte de ese ejercicio metodológico de volver a socializar y a presentarle el resultado final a los productores. Genera cierta resistencia y créanme que eso es una decisión y me ha tocado en entidades decir no socializo el entregable final, o sea, les envío el cuadro de clasificación o por favor revíseme las tipologías o dependiendo de cómo se desempeñó, cómo haya sido todo el transcurso del proyecto en cantidad y entendiendo ese ejercicio es más cultural. O sea, quien lo creyera y algo tan técnico tiene un choque de lo que es esa cultura interna de la entidad impresionante porque si vamos a ligar la aprobación, por ejemplo, de ese comité de gestión y desempeño, de ese comité interno de archivo, de una aprobación total de todas las oficinas productoras, esto puede ser un factor que nos tome tiempo para uno que diga, no reviso, reviso 15 días, reviso en un mes, etcétera, y habrá otro que diga, no, yo no voy a llamar eso historias laborales, si son hojas de vida. ¿Cómo así que yo tengo que llamar a mis contratos por el objeto contractual y no por el proceso de contratación? No. Usted a mí no me va a decir a mí que yo tengo que organizar mis contratos por obra, arrendamiento, consultoría, interventoría, si yo ya los estoy nombrando por mayor cuantía, menor cuantía, oferta pública, etcétera. No me va a venir a cambiar todo eso. Entonces, generar esa versión final y revisarla genera cierto choque, también tiene sus puntos positivos hacerlo y es que cuando el productor llega y ve el resultado final, dice, ¿cómo que era eso? Ah, no, entonces venga, devuélvase que me quedó faltando la mitad. No, si usted me dejó por fuera lo más importante, es que yo no pensé que eso era así, venga, a ver que le termino de contar, ¿cierto? Entonces, puede existir cualquiera de los dos panoramas donde uno dice hasta qué punto asumo el riesgo de que no hagan esa revisión final o hasta qué punto definitivamente venga, lidiemos y desde ya comencemos con la sensibilización porque necesitamos esa aprobación. ¿Listo? Entonces, eso también es un aspecto administrativo que nos puede retrasar un poco el proceso, ir generando desde el principio ese chip de cambio de cultura, etcétera. Una vez contamos ya con esa aprobación, logramos pasar ese filtro de revisión de los productores, contamos con la aprobación juiciosa, lectura, revisada, análisis de ese equipo interdisciplinario que es ese comité interno de archivo, comité de gestión y desempeño, llegamos a la convalidación con las entidades públicas. Pues de convalidación, yo no voy a volver esto acá el muro de los lamentos, ni muchísimo menos. Yo creo que todos lo que lo hemos vivido lo hemos gozado, entonces no es la intención, pero sí hay que tener claro lo que les decía al principio, esas pólizas de responsabilidad civil está contractual para poderles acompañar una vez ya terminado y finalizado el contrato y liquidado, saber que hay un ejercicio de calidad y de garantía de nuestro nombre, ¿cierto? Para poderles acompañar hasta el final.
saber que de entrada y no sentirnos frustrados, no tomárnoslo lo personal cuando nos hacen devoluciones y que incluso pueden implicar un ejercicio metodológico, un reproceso metodológico de volver incluso hasta la encuesta, o sea, de decir, muy buenas tardes, vamos a volver a comenzar, venga que necesito que me cuente todo su trámite, venga que no es posible que esta sea su función, venga que este soporte normativo abogado, por favor, me diste tres normas derogadas, y etcétera, ¿cierto? Entonces es saber qué puede existir y que incluso, como se los decía también hace unos momentos, al momento de subir al RUT, puede que existan incluso devoluciones por esto, o que nos devuelvan simplemente porque la entidad no ha querido llevar el comité interno de archivo al comité de gestión y desempeño, aunque tengamos miles de razones para hacerlo, pero para el ente convalidador, eso es causal de devolución. O que nos devuelvan porque no entienden, porque unos derechos de petición son de conservación total y otros son de selección, dependiendo de la oficina productora donde se encuentre y del contexto de su contenido, aunque se denomine igual la serie y la subserie, hay un contexto diferente y todo eso hay que entrar simplemente a justificarlo. También hay que decirlo, los consejos departamentales han estado cambiando muchísimo. Por ejemplo, que la experiencia que tuve con el del Caribe y la experiencia que tengo con el del Valle del Cauca ha sido realmente gratificante porque estos consejos departamentales se sientan contigo, te muestran en qué estás fallando, te dan las opciones de cambio, hacen la tarea contigo. Es algo que últimamente, en los últimos meses también, Antioquia lo ha estado aplicando, tampoco voy a dejar por fuera mi región, ¿qué tal? Ellos también han estado muy juiciosos con el ejercicio y esto ha sido completamente un cambio en los resultados, pues o sea, máximo una o dos devoluciones y llegamos a ese acuerdo y a ese consenso. Además que también he visto que en los criterios o en los conceptos de evolución ya dejan como una salvedad y dicen, esto no es una serie. En caso tal de que insistan en que sí lo es, favor argumentarlo. O sea, como que dicen, para nosotros no, pero sí, sí, contanos que de pronto ustedes están viendo algo que nosotros no. Y eso me encanta, esa nueva manera de hacer Sí, este no, ejercicio de perfecto. convalidación. Hay una particularidad y es que sabemos que se puede tardar sus 90 días. Ahorita con este acuerdo, tengo entendido desde la prefase de proyección y aprobación en la que se encontraba, que nos va a minimizar un poquito ese tiempo. Esperemos que sí, que eso sí en realidad nos entregue buenos resultados, pero al momento y hasta la fecha lo que hemos vivido es que la realidad, cuando nos aprueban el instrumento, ya casi que estamos proyectando la actualización del mismo, porque ya nos aplicaron cambios orgánico-funcionales, series, subseries, procesos de trámites diferentes, etcétera. Entonces, sabemos muy bien que eso nos puede pasar, pero es prepararnos para el ejercicio. Y que Tampoco es que nos eso vayamos a nos da para frustrar. otro conversatorio, pues, eterno aquí Sí, sobre, sí. totalmente. Ese ya no sería el alcance. Listo. Y finalmente, llegar al punto, digamos que si convalidamos o llegamos al punto en la empresa privada en que aprobaron por comité interno de archivo y comienza el verdadero trabajo. Y es implementar este instrumento. Es saber que si estamos hablando de unas tablas de valoración documental, va a existir un fondo acumulado en el que debemos de comenzar a identificar todo ese mar de asuntos y a denominarlos por su serie, su subserie y su subserie documental. Es pensar en esa capacitación y de qué forma vamos a hacer que para los productores no impacte tanto, porque hay una realidad. Implementar instrumento archivístico no le facilita la vida a nadie. Les pone mil tareas. Yo tengo empresas donde yo llego y las personas, las secretarias, los encargados del archivo, ellos me dicen, Lina, tú llegas a esta casa y la verdad nosotros no sabemos si reír o llorar. O sea, sentimos que nos emocionamos de verte, pero a la vez sabemos que nos vas a poner más trabajo. Les digo, me encanta generar esa lluvia de emociones dentro de todos ustedes y perturbarlos de tal manera, porque en realidad es esto, o sea, implementar el instrumento no va a ser, mejor dicho, el proceso esperado hasta que no tenemos un gran avance en la implementación. Cuando ya empezamos a encontrar la información a un clic, cuando ya todos hablamos el mismo idioma,
cuando ya todos entramos a buscar el informe de gestión y no el reporte, no el registro de hallazgos, no el seguimiento, sino todos con el mismo nombre, cuando ya la información no se nos pierde porque está en el archivo central y etcétera, pues porque acá me puedo quedar otra hora hablando de los múltiples beneficios que tiene la elaboración e implementación de estos instrumentos, pues uno dice, capacitarlos y convencerlos no es fácil, pero definitivamente hay que hacerlo. Darle continuidad a ese proceso, o sea, que no se quede en esa capacitación y bueno, hicimos la lectura, sino poder ir generando indicadores de gestión que nos ayuden a hacerle un seguimiento de cumplimiento a que si estén organizando, que si estén transfiriendo, cómo está el nivel de consultas, cuál es esa capacidad de respuesta, pues porque definitivamente si no vamos a mostrar resultados, pues tampoco nos van a decir o no lo van a seguir haciendo o no se van a motivar a seguirlo haciendo. Es también importante tener presente la articulación con otros instrumentos archivísticos, saber que la entidad debe de contar con ese PGD que nos ayude a tener ese proceso del documento desde antes de producirlo hasta esa disposición final que es la que nos está entregando el instrumento. Es garantizar mediante ese sistema integrado de conservación el cuidado y el acceso a la información en el largo plazo, tanto de ese soporte físico, que ahorita pues no es nada sencillo, los altos volúmenes, los climas, etcétera, versus también esa preservación digital a largo plazo con lo cambiante que puede ser la tecnología y con los requerimientos que ahorita tenemos para nuestros SGDA. Esa articulación dentro de un PINAT que sí nos garantice que se va a asignar ese recurso y que sí se van a dictar esas capacitaciones y que vamos a contar con esa infraestructura física y tecnológica necesaria para poder decir esa disposición final en efecto se va a aplicar, los procedimientos de eliminación sí se van a hacer dentro de el conducto regular que está plasmado y etcétera. Y también revisar dentro de esa implementación, nada más ayer una empresa me decía, Lina, nosotros acá no tenemos a nadie en el archivo, nos queremos hacer todos responsables. O sea que usted cuando nos entregue las tablas de retención documental, nosotros vamos a quedar todos con la capacidad de hacer las cosas bien y es cierto que personal para el archivo no hay que contratar. Y yo, no, si usted estaba esperando que yo le dijera que sí, no, eso no va a ser así. El recurso es necesario, quien les dé continuidad, quien les acompañe, quien les asesore, quien se encargue de centralizar esa información, cumplir con ese ciclo vital del documento, es muy importante en cada una de las empresas, independiente del sector que sea. Entonces es también entender y proyectar a partir de esos requerimientos propios de cada entidad, cuál va a ser ese recurso humano, que puede ser tranquilamente un técnico, puede ser tranquilamente de una labor operativa, un tecnólogo, si ya estamos hablando de un rango más administrativo, o si definitivamente van a seguir requiriendo una consultoría profesional. Si tienen la capacidad de contratarlo, perfecto. Si no, pues entonces estamos nosotros quienes trabajamos por asesoría, consultoría para poder acompañarles, darle instrucción y que ese técnico tenga esa capacidad de entender nuestras instrucciones desde ese nivel gerencial. Entonces es como esa parte y finalmente el resultado más bonito es poder entrar, ver esos fondos que eran acumulados con sus cajas, con el gato, con la paloma o ni siquiera llegar hasta ese punto, pues tranquilamente saber que no hay un criterio archivístico dentro de ese fondo documental y luego verlo todo, pasar de consultas de 3 meses a consultas de 3 minutos, de 4 minutos, definitivamente ese sí es el punto donde decimos todo esto que les acabo de contar ha valido realmente la pena. Ya con eso, Neji, finalizaría la Yo intervención. creo que fue muchísimo lo que nos contaste hoy, Lenita. Yo creo que por eso también fuiste la llamada a este espacio para hablar de valoración documental, digamos que en el mundo real, ¿cierto? No solamente en la teoría y todo eso, sino que en el mundo real con lo que te has encontrado y que todo lo podamos, digamos que podamos tener esas experiencias como referente para saber de dónde partir. De hecho, para que quien necesite de tus servicios y de tu asesoría y consultoría también pueda recurrir a ti. Yo creo que es muy importante. Tengo muchas anotaciones que hice acá como de cositas importantes, pero realmente digamos que sería repetir todo lo que ya dijiste porque contemplaste absolutamente todo, entonces no considero necesario hacerlo.
Ya obviamente quien se vea el video es importante que tome apuntes porque dice una cantidad de detalles interesantísimos desde la concepción del proyecto para poder diseñar e implementar estos instrumentos hasta la aplicación real pues de esto, que es la visión general que todos debemos tener como profesionales. O sea, no solamente ver la partecita, verlo en un todo, porque si somos conscientes que estamos construyendo, digamos que estamos clasificando o valorando, que es una parte de todo ese proceso, pues verlo, ok, esto cómo va a ser práctico para cuando alguien lo esté implementando, que realmente sea claro, lo que dicen por ahí que sea prueba de tontos, o sea, que sea algo tan fácil de entender que cualquier persona lo haga y que no lo sienta como un trabajo adicional. Todo lo que hablaste de la articulación con otros, digamos que con otros instrumentos, de hecho, eso es un sistema de gestión documental, ¿cierto? Verlo de manera general. Pero como dije, bueno, no voy a repetir mucho porque realmente fue suficiente todo lo que compartiste, Lina. Nuevamente, muchísimas gracias. Yo sé que este video va a ser de muchísima utilidad para muchos de nosotros. De hecho, a mí me actualizaste en muchísimas cosas porque yo hace rato sí me declaré impedida para seguir haciendo instrumentos de valoración, pues por todo lo que implica y mencionaste con los consejos, con los comités y todo esto. Pero muchísimas gracias, Lina, nos ofreciste información valiosísima el día de hoy. No, es con todo gusto, Neji, y sí, pues por acá a la orden, a ti y a todos los que en realidad así lo requieran. No somos para nada egoístas, estamos para aprender los unos de los otros. Cuando dices que te refresqué así la memoria, pues hay que entender que mucho de esto te lo debo a ti y eso no está de más recordártelo siempre. Sí, pero No, ya muchísimas gracias a aprendiste la todos. lección súper bien. Sí, Muchísimas gracias. chao.